Al lío. Pues buenas tardes. Al lío. Yo no sé muy bien qué hago aquí, la verdad. O sea, esto que dice Julia de nunca nos hubiésemos imaginado tener aquí, pues yo tampoco. Tampoco me lo hubiese imaginado nunca, ¿no? El culpable es Raúl, que un día me llama y me dice, ¿quieres presentar esto? Y digo, sí. Y entonces dije sí, me mandó el PDF y sin abrirlo dije, ¿pero dónde me he metido? O sea, ¿qué necesidad tenía yo de meterme en un embolado semejante? Embolado en el mejor sentido de la palabra. Primero, por quién es Ernesto, por qué es lo que ha hecho con este libro, como con todo lo que hace. No sé, el otro día, haciéndome unas judías rojas, me puse el vídeo de fondo en el que tú presentas el libro y en ese momento ya había 130.000... No, 18.000 o 19.000 visitas al vídeo de presentación del libro, ¿no? Supongo que de los que estáis aquí, igual sois parte de esos 18.000, entonces digo, ¿y ahora qué cuento yo que no haya contado él en el vídeo, ¿no? Con lo cual es verdad que es complicado, ¿no? Sería muy... yo creo que sería muy fácil decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual, que es que yo abro el libro y entro en pánico absoluto, ¿no? Entro en pánico, cosa que ya me pasó una vez, porque yo ya presenté al padre del presentado y me pasó exactamente lo mismo. ¿Quieres presentar a Fernando Castro? Sí. Y luego dije, pero, o sea, lo mismo, ¿qué necesidad hay de meterte en un embolado semejante, ¿no? La manera en aquel entonces de superar el embolado, de esconderme, pues fue escribir un texto que luego les regalé en un sobrecito ahí muy lindo y tal, pero era una manera de, digamos, de, bueno, yo escribo el texto, yo leo el texto y huyo, ¿no? En este caso me parecía que no tenía sentido hacer esto, porque me parecía que el texto que yo pudiese escribir, si lo escribía, se iba a convertir en una especie de objeto, en el sentido pánico de la palabra, de objeto delimitado, fijado, que bueno, que podía servir para que yo me escondiese, pero que en realidad no iba a responder para nada a lo que aquí pues veníamos a contar o a no contar, ¿no? Entonces yo he preferido hacer este plegatín de notas, que luego trataré de justificar también el porqué del papelito con todo plegado, ¿no? Yo no soy filósofo, yo creo que aquí muchos intuyo que lo seréis, pero yo no soy filósofo, ¿no? Yo si algo puedo decir que soy, y es algo que supongo que siempre tienen que decir los demás, es poeta. Un gran poeta de aquí que ya no está siempre decía, no, uno no puede decir que es poeta, lo tienen que decir los demás, ¿no? Entonces, podría esconderme también en el hecho de ser poeta, pero sí que me voy a esconder en el hecho de que soy un poco payaso. Uh-huh. Pero un poco payaso, no un graciosito, sino un payaso también en el sentido pánico de la palabra, que es ese payaso que se aleja deliberadamente del humor como escapismo y que frente a lo que los pánicos llaman el augusto, lógico, formal, racional, pues se dedica a ir un poco de flor en flor, a comprometerse a presentar libros como este, a tratar de romper leyes, normas, a desacralizar eventos como este, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que tengo un pasado como actor que me permite hacer el tonto todo lo que me dé la gana, ¿no? Pero bueno, también creo que soy un payaso serio, que no voy en contra de la razón, como creo que en algún momento del libro dice Ernesto, sino, o sea, no llego a la irracionalidad, pero sí que intento desracionalizar las cosas, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista, desde el punto de vista del que voy a hablar, ¿no? De poeta payaso o payaso poeta, que no sé muy bien, y por lo tanto espero que me permitáis que aquí ya ahora hable, sobre todo desde mis múltiples desconocimientos, que son muchísimos, no solo en materia filosófica, sino en muchas materias, pero me da exactamente igual. También hay una frase que creo que aparece en el libro, que es hierro, luego pienso, y entonces en todo en lo que me pueda equivocar, pues ya me corregirá Ernesto, pero supongo que demostrará que de alguna manera, pues si me he equivocado, es porque pienso, ¿no? Un primer ejemplo de las muchas tonterías que he hecho a la hora de presentar este libro. Empezaba a anotar palabras al azar
y la primera que noté fue Tío Vivo. No tengo ni puñetera idea de por qué. De hecho, luego no he podido encontrar dónde nombras el Tío Vivo o por qué. Pero da la casualidad de que el mismo día que yo anoté la palabra Tío Vivo, por la tarde leo una obra de teatro de un dramaturgo que me encanta, que es Eusebio Calonge, de La Zaranda, una compañía andaluza de teatro, que tiene un texto que se titula Ni sombra de lo que fuimos, texto en el que un tío vivo es el emblema de la muerte, de ese discurrir de la... Una sincronicidad. Total, o sea, pero fue... O sea, yo apunto Tío Vivo, no sé por qué, y de repente leo el Tío Vivo de Calonge, que es una manera ahí de dar vueltas para esperar morir, para esperar vivir, no lo sé muy bien. Bueno, como he dicho, intuyo que vosotros, la mayoría, o habréis sido alumnos, o evidentemente sois seguidores, o escribís, pensáis, filosofáis, etcétera, etcétera, y entonces esto a mí me viene muy bien porque probablemente facilite mi tarea, ¿no? Ya sabéis más que yo, con lo cual todo lo que yo pueda decir y en lo que yo pueda errar, pues ya lo subsanaréis vosotros, que esto es vuestro trabajo, ¿no? Sois conocedores, intuyo que no sois, como dice Unamuno en el maravilloso prólogo que ha tenido, que tuvo Unamuno la gentileza de escribir para de ti regalarme, un sí. tiempo después. No sois ni mancebos de botica, ni costureras, ni curas, ni banqueros, sino que sois conocedores, ¿no? Por lo tanto, esto facilita las cosas. El propio Unamuno en el prólogo viene a decir algo así como que no es preciso leer para prologar. Hubo un momento que tuve la tentación de no leer para presentar, pero ya habías leído el prólogo. Pero ya había leído el prólogo, entonces ya era como, bueno, no puedo hacer lo mismo que Unamuno, ¿no? Y dado que soy un payaso serio, decidí que me leería todo el libro. Yo creo que tú también recomiendas en algún momento dado, nada, basta con leeros la mitad o con leer una parte. Te digo, pero claro, sí, la mitad. ¿La mitad de qué? ¿Qué es la mitad de un todo, no? La mitad de un todo es otro todo que podemos ir subdividiendo en millonésimas partes y no acabaríamos nunca, ¿no? Con lo cual dije, bueno, pues ya que me pongo me lo leo entero, ¿no? Porque además es un autor vivo, es decir, ya llegará el momento... Como el tío vivo. Como el tío vivo, y ya llegará el momento en el que duermas en la tierra de los sueños sin despertar, que queda cuerda para rato, por lo tanto dije, bueno, pues me lo leo entero y así, bueno, sabemos un poco por dónde... No sabemos por dónde voy, no. O sea, desconoceré todavía más si me lo leo entero que si me leo solo una parte, ¿no? Hay un asunto que supongo que es muy recurrente y entiendo que no tiene ningún sentido, y de hecho no lo voy a decir, pero lo voy a decir que es lo de filósofo joven, que yo creo que a estas alturas de tu trayectoria, de tu carrera o de lo que sea, no tiene ningún sentido hablar de este hombre como filósofo joven. Pero claro, tú tienes la culpa de que en este libro yo me vea obligado a hablar de la juventud porque, joder, Unamuno está hablando de esto, ¿no? Es más, haría una gracia. 32 años tienes ahora, 45 tiene Unamuno cuando escribe el prólogo y yo tengo 54. Menos mal que no soy pelirrojo, porque si habéis visto la portada del libro, el amigo Pan se sienta a horcajadas sobre las espaldas quebradas de dos venerables ancianitos calvos con barbas y con gafas. Y con bastón, ¿no? También. ¿Con bastón? No tiene bastón, sí que tiene un pequeño bastoncito. Mira, el bastón no me he dado cuenta, pero calvicie, barbas y gafas, pues bueno. Más cuando además es un libro que está escrito en un momento en el que, como dice él en uno de tus vídeos, lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y en ese intermedio, pues, como hay mucho joven, igual no estáis todavía ahí, que ya estaréis, pero algunos sí que estamos ahí, ¿no? Permitidme que desde lo teatral me refiera al método pánico, ¿no? Porque aparece, uno de los capítulos está dedicado en gran medida al método pánico. Haces referencia a unos textos teóricos de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky, en los que él explica el método pánico. Y aunque sea una parte más del libro, yo creo que no es para nada es gratuito, ya no solo porque tenga que ver con Pan o tal, sino porque creo que hay enseñanzas que de alguna manera afectan a lo que luego has hecho, ¿no? La esencia del método pánico: el saber en forma profética y poética. Y esto a mí me viene muy bien porque, como he dicho, profeta no soy, pero poeta pues tal vez,
y entonces viene bien para justificarlo, ¿no? Pan es un dios sin forma, sin una forma determinada, a menudo un dios deforme, que ha perdido su individualidad para aparecer en muchas ocasiones como grupo, ¿no? Y fijaos lo que está sucediendo aquí, o sea, quién es Pan, quién es el grupo, esto no deja de ser un ceremonial, un ritual. En las presentaciones tiene tanta importancia el autor, como el presentador, como el editor, como la librera, como sobre todo lo que hay aquí, ¿no? Hay una cosa ritual y ceremonial que obedece a ese espíritu colectivo de lo pánico, ¿no? Pan pertenece a las jóvenes generaciones, y no voy a incidir más en esto, generaciones que marcan un cambio cuando se produce de alguna manera la caducidad de lo antiguo, que también, supongo que también está por ver, ¿no? Con lo cual, el libro se escribe en un momento, lo pánico se hace en un momento, esta presentación se hace en un momento transitivo, en el que probablemente lo antiguo absorbe lo nuevo, ¿no? Y eso también es una cuestión que está por ver, porque yo ya como señor mayor empiezo a no absorber determinadas cosas, lo cual me parece fatal, pero hay veces que no las absorbo, ¿no? Se anuncian nuevos nacimientos, hay momentos de agonía, igual que hay momentos de parto, y hay sobre todo un surgimiento de lo nuevo, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo pánico de esta manera, entendido desde la... Bueno, igual estoy aquí hablando de cosas que no sé si... El movimiento pánico en cuanto a teatro, performance... es un movimiento que, bueno, buscad vídeos por ahí y veréis, ¿no? No hay orden, no hay concierto, es todo es verídico, no hay ningún tipo de representación, no hay alusión a un texto previo, no hay personajes, todo es acto en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, es una forma abierta, operacional, en formación, variable. El teatro pánico es un teatro en el que de la teoría o del texto se pasa directamente a la acción, ¿no? Y una insistencia muy grande que hacían esta gente es sin dualidades, ¿no? Esta idea de que lo mismo se puede provocar el terror que provocar la risa. Durante los primeros días, yo creo que se lo dije a Pepito y le pareció bien. Dije, voy a hacer una performance pánica que va a consistir en, emulando a Andy Warhol, comiéndose la hamburguesa, me voy a comer un sándwich de pan de molde de marca Pan Rico. Y durante días estuve plenamente convencido de que lo iba a hacer, hasta que pensé, digo, esto no va a provocar ni el terror ni la risa, sino un estadio intermedio que va a ser como una especie de barrizal ahí, entonces casi mejor no me meto, ¿no? Luchan contra esas dualidades, ¿no? Y sobre todo hay una dualidad contra la que luchan, que es la de la conciencia y la existencia, ¿no? La dualidad entre el conocer y el vivir, entre los límites del conocimiento, de los objetos del conocimiento, de los productos de la conciencia y los no límites de la existencia, ¿no? Del acto pánico en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema esencial de lo pánico? Pues conseguir que lo inútil de la conciencia sea útil y que así se convierta directamente en acto y en existencia, ¿no? Que ante un problema no busquemos una solución, sino que busquemos el mayor número de soluciones posibles, e incluso las imaginarias, como bien saben los queridos amigos patafísicos, e incluso los del otro ilustre colegio oficial de patafísica, que también aparecen nombrados en el libro, ¿no? ¿Cuál es el camino de lo pánico? Pues para estudiar un objeto se experimenta su capacidad de metamorfosis. No importa la pajarita, sino que importa el plegado. Estuve a punto también de cometer la osadía de convertir mis apuntes en una pajarita, pero primero me parecía muy cursi y luego averigüé por un tutorial de YouTube que una pajarita hay que hacerla con una hoja cuadrada y no rectangular. Entonces tenía que cortar y entonces iba a perder parte de lo que quería decir, ¿no? No interesa saber, sino estar sabiendo. No interesa expresar el acto, sino cometer ese acto, ¿no? ¿Por qué toda esta introducción de lo pánico? Para no hablar del libro en general, pero porque sí que creo que tiene mucho que ver con la génesis de muchas de las cosas que haces, ¿no? O al menos de las que haces aquí, ¿no? Como buenos seguidores conoceréis el naturalismo genérico. Yo me empapé en un vídeo de naturalismo genérico, entonces lo que voy a decir va a ser una metedura de pata, pero como es lo que yo interpreté, yo creí deducir que de tu naturalismo genérico hay como tres pilares que serían
la realidad no es un todo unificado y conectado. Hay muchos campos de sentido y no hay un sistema total que lo unifique todo. Y la prueba es el libro. Aquí no hay un sistema, no hay 10.000 millones de campos interconectados en lo que luego ha sido el libro. Un segundo pilar que me gusta mucho, que es esa idea de que no hay un inicio. O sea, de hecho, en el vídeo que yo vi cuentas, no existe el Génesis, pero sí existe la Génesis. Este es un libro que por lo que Ernesto cuenta, lleva 10 años funcionando. Son textos que vienen de lejos, que él escribe, que deja descansar, que reescribe, y que al final se convierte en un libro, ¿no? Por lo tanto, ese asunto de ¿cuándo ha empezado este libro? Este libro que igual probablemente no termine nunca, ¿no? Como esta presentación. Exacto. Y mira que he dicho que iba a ser breve, ¿eh? O sea, digo, no, que seré breve. Y el tercer pilar es que la naturaleza no es lo dado, sino lo que da. De manera que el proceso es lo que más importa, ¿no? Volveríamos a la pajarita de antes. No importa tanto el resultado final, que es la pajarita, como todos los pliegues y despliegues que se han hecho para llegar a esto, ¿no? Y todo esto para simplemente decir del libro que yo creo que responde a todo esto. O sea, responde a lo pánico, pero responde también a este naturalismo genérico, porque entre otras cosas es un libro que pregunta constantemente y se pregunta a sí mismo. O sea, tú te preguntas muchas cosas. Me da la sensación, a mí me gusta mucho la gente que duda, o sea, que no hay certezas ahí clarísimas, que esto tú dirás si es así o no, pero el libro yo creo que pregunta y se pregunta, cuestiona y se cuestiona, interpela, te interpelas a ti mismo, interpelas a otros, interpelas a los lectores, interpelas a cualquiera. Es un libro que anota para más tarde, que pospone, que retarda, yo creo que casi hasta en un sentido duchampiano, ya que también Duchamp tiene bastante peso en el libro. Un libro que no concluye, insisto, no sé si la presentación concluirá, habrá que dar tiempo para pasar al bar, porque si no, sin bar no hay presentación, pero es un libro que no concluye, que está como en permanente reedición de sí mismo. Un libro que combina también en un sentido también un poco duchampiano, incluso, no sé nada de ajedrez, pero esta cosa de, bueno, cómo funciona esto, cómo podemos ir recolocando piezas. Es un libro que explica desde lo pequeño, desde detalles mínimos, se empieza a pensar, a reflexionar, a hacer filosofía, e incluso que glosa sin comillas lo que ya está. Es decir, hay cosas que ya están, bueno, pues si ya están, las colocamos aquí y yo creo que son más que suficientes, ¿no? Cita, recita, combina, etcétera, etcétera. Sí que diré una cita de Trapiello, porque me llamó... A ver, sacar citas de este libro sería más largo que el libro, ¿no? Tuve la tentación de hacer un listado de temas, por ejemplo. Digo, voy a hacer un listado de temas que trata. Y digo, va a ser más largo que el libro, o sea, hablar de los temas que aparecen aquí. Pero bueno, Trapiello dice, podemos hablar de lo que queramos sin temor a destruir nada, ya que lo que hoy es ruina, mañana puede ser cimiento de algo tal vez más firme y duradero. Es decir, en ese sentido de lo procesual, del libro que no termina nunca, yo creo que tu propia escritura puede ir convirtiéndose en ruina, y no sé si lo dices así en algún momento de alguno de los vídeos, pero viene a aparecer esto. Incluso muchas veces, eso sí que lo dices, desde... Bueno, el utilizar cosas que no formarían, o sea, que serían ajenas al campo de conocimiento que en un momento dado se está tratando del que se está tratando de hablar, ¿no? Y también un poco en ese sentido de como que da la sensación que nada de lo humano a ti te es ajeno, ¿no? O sea, lo mismo da el trap que la derecha, que cualquier cosa, ¿no? Todo sirve para construir ese pensamiento, ¿no? Y además, hay una cosa que, bueno, no sé, también es una percepción personal. Hay un momento en el que se habla de Unamuno, ya no en el prólogo, sino que tú citas a Unamuno con esta idea de que, bueno, hay gente que construye algo y cuando ya lo han construido se ve el andamio, ¿no? Y como que no se tiene que ver el andamio, y sin embargo hay gente que no solo dejan el andamio, sino que, quiero recordar, que dejan la lona esta que tapa el andamio, que dice, bueno, aquí habrá, en un futuro habrá algo, ¿no? Yo no sé si quitas los andamios o no los quitas, o quitas la tela, la lona o no la quitas, pero aunque se quedara el andamiaje y se quedara la lona,
es un andamiaje y una lona que pasaría a formar parte necesaria de todo el proceso y de toda la verdad de lo que has dicho. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo lo único que tengo que decir del libro es una pregunta que me hice varias veces mientras lo leía, y es ¿de qué no trata este libro? O sea, no de qué trata, sino de qué no trata, ¿no? Porque insisto en esa idea del posible listado que era como interminable, ¿no? Dicho lo cual, y como iba a ser breve, acta est fábula, que según dice Ernesto, viene a decir que la función ha terminado. A mí solo me queda, no sé si a vosotros, pero a mí solo me quedará, como se cita de Peter Pan de Barry, que también es una pata necesaria de este libro, rebuscar en la imaginación y ordenar las cosas para la mañana siguiente, porque yo mañana ya no me acuerdo de nada de lo que he dicho, porque además este papelito o lo quemaré o no sé, entonces se rifará. Sí, tendré que ahí mañana no sabré muy bien. Y sí que por si se da el caso de que esto levantase aplausos, para mí no lo sé. Es como un profesor en la última clase, ya haciendo el elogio de los jóvenes. Exacto, o sea, como probablemente me vayáis a aplaudir, sí que, y dado que el aplauso, ahora no aplaude ni Dios y queda aquí como un gusano. Como el aplauso también es otro de los pilares del libro, me he tomado la licencia de recuperar un aplauso que no aparece, o al menos a mí se me ha escapado, que es cuando Próspero, al final de la tempestad de Shakespeare, se despide del público, gente, y les dice: liberadme de mis ataduras y hacedlo con vuestras propias manos, ¿no? Y según las traducciones que hay del inglés, dicen que ese liberar las ataduras con las manos en realidad está haciendo alusión al ruido del aplauso, que sirve de alguna manera para deshacer el efecto de los encantamientos. Intuyo que yo no os he encantado, pero probablemente, como lo he liado aquí todo, pues a lo mejor con el aplauso se deshace el lío y ya os dejo con él y que os diga él lo que quiere, luego le aplaudís a él con motivo. Notas se toman muchas. Sí. Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, por supuesto, a la librería, donde ya es mi tercer libro que presento. El primero desde la pandemia. Recuerdo perfectamente aquellos meses de enero, febrero y lo que tuvimos de marzo antes de que llegara el COVID, como cada lunes, después de dar mis clases de filosofía antigua y medieval en la Universidad de Zaragoza, ahí al otro lado de la calle, me cruzaba a que Pepito y Julia me fueran robando y atracando con la cantidad de libros que les compraba. Y me alegro mucho pues por volver aquí a esta librería. Además, ahora mismo que estoy presentando justo este libro que bebe tanto de una pluralidad de intereses que también está muy reflejada en el fondo de la librería. Se da la circunstancia de que siempre que busco un libro raro en Iberlibro, está en 3 o 4 sitios y donde siempre está es aquí. Lo último que les compré era precisamente para el Gran Pana Muerto una de los poemas épicos larguísimos de Robert Browning. Robert Browning aparece en el Gran Pana Muerto porque él, junto con Elizabeth Barrett Browning, escribieron los textos más importantes sobre la temática pánica en el siglo XIX. Los mejores poemas sobre la muerte de Pan, la violación que hace Pan de la luna, las triquiñuelas con las que se monta su primera flauta, están reflejadas en los poemas de esa pareja literaria tan importante. Además de un género que a mí me interesa muchísimo, que es este del poema dramático. Tiene varias como acepciones, es un género que luego Cernuda utiliza o usa a su manera. Es un poema largo dirigido a un tú imaginario y que está ese estilo vocativo, ese diálogo con uno mismo a través de la literatura, está también reflejado en este libro en el diario final escrito en segunda persona, en el que al final el propio diario termina entablando un diálogo conmigo
es el diario o la diario, porque es una voz femenina la que termina increpándome al final, llamándome incel y de todo. No lo recordaba, me lo recordó Clara Ramas en la presentación en Madrid, efectivamente, que la voz del diario es femenina y que además me llama incel, lo cual es totalmente cierto, en el momento en el que estaba escribiendo este texto. Bueno, son temáticas, hay un apartado político muy extenso en el que se habla de Marine Le Pen, se habla de Jordan Peterson, se habla de una serie de figuras políticas de la derecha liberal e iliberal contemporánea. Y esa es una de las temáticas, evidentemente, que atraviesan el texto. Bueno, no he terminado el capítulo de los agradecimientos, por supuesto, gracias a Raúl por atreverse a publicar este libro en los días previos a Navidad, en esta fecha tan pánica, donde los libreros están recogiéndose como la cigarra y no quieren saber nada al revés, están recogiéndose como la hormiga y no quieren saber nada de la cigarra que ha ido tocando la flauta toda la primavera sin hacer el trabajo duro. Así que nada, pues gracias por la apuesta de este libro, además eso tan extenso, tan bien editado, con este colofón maravilloso en el que según me dijiste querías hacer incluso más largo, un colofón con sus buenas 10 líneas. Más largo que la introducción. Más largo incluso que la introducción de Unamuno. Pues sí, muchas gracias Raúl, con quien vine además desde la estación de tren hablando de José Jiménez Lozano, un diarista un diarista, poeta, narrador, periodista, etcétera, sobre el que ha escrito un libro que se publicará próximamente y que esperemos que también se presente en esta magnífica librería, como no puede ser de otra forma. José Jiménez Lozano me permite engarzar con la cita que tú has hecho de Trapiello, porque al final de lo que habla Trapiello y de lo que habla Lozano es de la espera. El libro suyo se llama En espera, ¿no? A la espera. Y la cuestión es cómo las ruinas del pasado permiten una esperanza hacia el futuro. Es una cuestión casi agustiniana, ¿no? El pasado sobrevive en el presente bajo la forma del recuerdo y el futuro ya está aquí bajo la forma del temor, del pánico o de la esperanza. Yo es que cuando escribí los textos estos no tenía ninguna esperanza luego de compilarlos ni nada por el estilo. De hecho, se puede decir que son los libros que nunca llegué a terminar, pues el libro sobre la derecha liberal que no terminó de cuajar, el diario sobre Proust, que puede haberse convertido en un ensayo, pero no fue más allá, digamos, de la anotación de la lectura de ese libro en paralelo a la muerte de mi abuelo, bueno, su suicidio y su funeral. Y bueno, pues eso es normal en ese sentido que no habiendo concluido en un libro cerrado y definido, este libro hable de todas las cosas y de nada. Sería interesante comentar brevemente para quien no haya participado de ese conjunto de los 19.000 espectadores del vídeo, comentar brevemente de qué va el subtítulo, que es lo más extraño probablemente del libro. Ya el hecho de que el libro tenga así unas exclamaciones, ¿no? ¡El gran pan ha muerto! Puede parecer un poco extraño, pero claro, luego viene palimpsestos todológicos, ¿no? ¡El gran pan ha muerto! Palimpsestos todológicos, ¿no? Puede parecer como todavía más perturbador este subtítulo. Pues el palimpsesto es un término de la filología para referirse a aquellos papiros o sobre todo documentos de la antigüedad tardía que habían sido raspados para escribir por encima, de tal forma que hay una superposición de los textos de un periodo y de otro posterior. Y esto mismo sucede en este libro, con el juego principalmente entre las notas y el cuerpo de texto, y en ocasiones entre párrafos. Durante la escritura o reescritura palimpséstica de este libro, me interesé mucho por la forma que tenía de escribir Martín Caparrós, el periodista, quien tiene una división de párrafo bastante interesante. Él habla mucho de cómo prepara sus textos, siempre partiendo del principio del bloque, es decir, un bloque es simplemente un conjunto de párrafos separados por un espacio en blanco, y como en sus textos no hay notas a pie de página porque las notas ya están incorporadas en el texto como fragmentos a veces entre paréntesis o con otra tipografía, en cursiva. Entonces en el libro hay un juego entre textos breves con mucha nota a pie de página muy extensa, a la manera también de cómo era Otro para el agua o cómo era Ética, Estética y Política, ya otros libros que tenían esta estructura también de palimpsesto, y que también pueden ustedes comprar para sus familiares, allegados, novies, estas navidades, por supuesto, y que yo les firmaré también el día de hoy, en caso de que haya existencias aquí en Antígona. Las hay, pues nada, adelante, atraquen en la librería si ustedes así lo desean. ¿Y por dónde estaba? Que me he perdido con este tema de las existencias y la esencia.
Palimpsesto. Lo palimpsesto, es verdad. Palimpsesto ya hemos explicado que trata de... estaba Martín Caparrós, ¿no? Exacto. Entonces, hay un juego entre textos breves con abundancia de nota a pie de página y textos más largos donde lo que normalmente iría a pie de página de repente está en el cuerpo de texto. Pero bueno, esto es un juego más así estilístico que quizás no interese al lector que simplemente quiere saber de qué va la cosa. La cosa va bastante de lo que tú has comentado, es decir, del método pánico como una forma de mezclar lo sistemático con lo arbitrario. En el fondo, el naturalismo genérico, en los dos términos que sirven para definirlo, intenta capturar esas dos caras de la realidad. La naturaleza es lo caótico, aquello de lo que surge todo, y los géneros son la taxonomía del mundo tal y como ha quedado fijado y tiende a sobrevivir, a mantenerse, a persistir en el ser. Y eso mismo pretendían los autores del teatro pánico, quienes no se entregaban totalmente a lo irracional, como tú bien has subrayado, sino que buscaban jugar en los límites de lo pararracional, y de ahí su interés por el ajedrez, ¿no? El ajedrez, en el fondo, es un juego de sota, caballo y rey, nunca mejor dicho, pero como tiene tantas posibilidades lógicas, antes de que fuera dominado por esas inteligencias artificiales que, como no yerran, no piensan, pues digamos es el reino de lo caótico, de lo infinito, de la intuición, ¿no? Y la mayor parte de los grandes maestros se dejan llevar muchas veces por intuiciones que por un cálculo exacto de lo que están haciendo. Bueno, tanto nos hemos dejado llevar nosotros por nuestra intuición que hemos puesto dos tablas de ajedrez donde hemos sustituido los reyes por reinas. Entonces hay las tablas de ajedrez, el que sepa ajedrez que ni las mire porque se va a horrorizar. O sea, bueno, es una posición que se dio realmente una partida, está por en las páginas iniciales, una partida entre Deep Blue y Kasparov, pero esas tablas han quedado... Eso es un Cristo, eso va a aparecer algún día en el Museo de los Horrores de la edición española, pero bueno, el resto del libro es delicatessen, maravilloso, y 400 páginas perfectamente maquetadas, editadas, revisadas, vamos, lo mejor que ustedes pueden comprar hoy día. Entonces sí, efectivamente se sigue el método pánico de combinación de lo sistemático con lo arbitrario. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que tú has estado mencionando, con los referentes que tú has estado manejando. Además, me ha parecido muy sugerente la reflexión que has hecho a las pajaritas, a las garzas, a la papiroflexia, porque, como he sabido, Unamuno era un experto en este asunto, escribió un tratado de lo que él llamaba cocología, creo que lo llamó, sí, que incorporó como epílogo a Amor y Pedagogía, ¿no? Amor y Pedagogía es un libro en el que Unamuno lo que hace es criticar el positivismo, es decir, la reducción de todo conocimiento a ciencia, la conversión de la pedagogía en una tortura sistemática de los niños para que vayan incorporando unos conocimientos o saberes positivos. En el fondo, el positivismo es la base de la especialización, de los fagidioten, de los idiotas especializados del presente. Aquellas personas que, como les saques de su pequeño campo de especialidad, pues no te saben decir ni una palabra, ¿no? Aquellos que, solo sabiendo su campo, ni siquiera de su propio campo lo conocen, porque no sabrían situar en un mapa de las ciencias o del conocimiento dónde está su pequeña isla en la que han montado su coto de caza particular. Y yo con esto me quedaría contento, sinceramente. Tampoco voy a lanzar... Ahora toca el momento, supongo, de la captatio benevolentiae final, ¿no? Que decían los retóricos. Pues bueno, ahora toca invocar el aplauso, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo ya lo he provocado. Claro. Recordemos que yo me entrego a las preguntas que ustedes quieran plantearme. No quiero extenderme mucho más. El libro, como os ha dicho, pues tiene diversos apartados, temática variada, es un libro perfecto para las Navidades, incluso de regalo, pueden llevarse varios para irlo leyendo conjuntamente, en comuna, en fin, con uno solo no basta en muchas ocasiones, y poco más que decir, ya digo, el capítulo de los aplausos es uno de los que más gratos de lectura y de escritura, desde luego fue de los más divertidos. Sobre todo dado en un contexto tan dramático como el de la pandemia, que fue el que me sugirió ese tema de, en fin, por qué motivo estamos aplaudiendo a unos héroes que nunca están presentes, que están y de repente al final es una especie de autoaplauso, de un masaje sonoro que nos aplicamos a nosotros mismos, que además sirve también para ligar con la vecina de enfrente. En fin, el libro del pasaje de los aplausos a mí desde luego me causó mucho placer y escribirlo. Es bastante iluminador, quiero decir, más allá de, o sea, entender de dónde viene. O sea, explica muy bien de dónde viene el aplauso, ¿no? Que te vas a pensar, es una chorrada como la copa de un pino y clac. Pero lo explica de una manera que dice, hostia, todo esto viene de aquí, ¿no? O sea, los distintos tipos de aplauso en el teatro romano y todo este tipo de cosas
que luego se ve que tiene un sentido que es al que luego tú llegas en el presente, ¿no? Sí, lo más interesante que tiene de conexión el uso del aplauso durante la pandemia con el origen técnico del aplauso es que el aplauso se instituye junto con la democracia ateniense en el momento en que las fiestas dionisíacas son ya tan multitudinarias que no cabe la posibilidad de que los actores le den la mano a todos y cada uno de los asistentes al espectáculo. Entonces se crea una forma de dar la mano a distancia, que es que tú te des la mano contigo mismo. Claro, ese es el origen del aplauso, así que por favor. Lo cual no invalida que luego paséis a darnos la mano uno por uno. O sea, que sería... ¿Alguna pregunta? Venga, pues ¿Alguna turno intervención? que seguro que las hay. Micrófono, usa micrófono. No, todos tenéis voz ahí. Tú tienes una pregunta. A ver, lo voy a intentar hacer simple. Pero no quiero darle muchas vueltas. Sobre todo muchas gracias por venir y por estar aquí. No he leído tu libro todavía, no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Te voy a confesar. Igual me lo descargo en internet. Han quitado Los... library, nada. macho. ¡Qué putada! Los piratas ya estáis pillados. Se acabó. Todo se encuentra. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Tienes ya. al editor ahí, ¿eh? Que tienes al editor ahí, o sea... Bueno. Eso dicen que robar nunca se roba, porque se descargan los libros que uno quiere leer y luego en todo caso los buenos Yo también siempre lo se usaba, acaban no te comprando. preocupes. Bueno, yo te quería preguntar, Ernesto, un tema que me toca muy de cerca y que me sorprende mucho, porque yo estudio filosofía también, estoy terminando la carrera ahora, y que, bueno, quiero empezar la tesis y todo esto. Entonces, a mí, bueno, yo empecé la carrera por una razón, o por muchas, pero una de ellas era, bueno, la crisis existencial, obviamente. Nadie estudia filosofía si no es una puñetera crisis existencial, ¿no? Pero a mí me gusta mucho un autor que creo que ha desmerecido y sigue desmereciendo mucho en la filosofía académica, ¿no? Entonces yo me metí un poco en la UNED por estudiar y ver un poco, tener más contexto y más perspectiva de todo el tema, y me sigo dando cuenta que no se estudia a este autor en toda la carrera. Es una nota a pie de página. Seguramente podrás intuir quizá de quién hablo, y si no te lo voy a decir. Tengo que adivinarlo. Sí. Dios mío. O sea, tengo que adivinar a un autor desconocido, ¿no? O sea, este es el juego, ¿no? Tengo que hacer una combinación de sílabas que... ¿no? No es tan desconocido. Es un hueco muy elocuente que hay en la bibliografía, en general, en toda la filosofía académica. ¿Alguna herramienta para Claro, no, dinos un poco, a ver, chico, chica, altura, rubio, moreno. Esa es una pista antes, el concepto de sincronicidad, por ejemplo. Es uno de esos grandes. Concepto de sincronicidad. Es uno de los grandes hallazgos de este autor. Entre otros muchos, claro. Pues entonces, yo me la juego ya. Me la juego, ¿no? La puerta B, ¿no? Yo te diría, si dices sincronicidad, Sí, a mí esto me suena a cosas así estructuralistas. No, fíjate, no. ¿No? No. Venga, Ostras, dame otra ¿sabes clave. dónde- País, no, dime país. ¿Sabes quién genera Dime país. ¿Quién desarrolla el término sincronicidad? Dime país. Es que hasta este punto estamos... ¡Ostras! No lo voy a decir, casi lo voy a decir, pero es hostia la tesis. ¿Ves? No ser filósofo me libera de tener que- de, sí, de de- discurrir. Bueno, Sí. a ver, os quiero a ver, Del pasapalabra este en el que estamos ahora mismo. Pero letra por la que empieza el Bueno, nombre. es que si os digo ya eso es muy fácil. No sé si es alemán, no, ¿eh? Sí, por la S, ¿no? Todo empieza por SCH. Casi. Tiene que coger un tren y nos tenemos que tomar un vino antes. O Es sea, suizo. ¿Es suizo? Sí, es suizo. Eso parece un interrogatorio, es suizo, ya. Pues, a ver, de verdad. El Saussure es suizo. No. ¿Ves? Es que no está reconocido en la filosofía académica, es una pasada. Ven. Mira, te lo voy a decir, es Jung. Ah, bueno, vale. Para que veas. Pero Jung no inventa el concepto de sincronicidad. Sí, por supuesto. Es que eres filósofo, es psiquiatra. Bueno, es que ahí está la duda, claro. Evidentemente Jung desarrolla muchas teorías que son muy necesarias estudiar
en filosofía, no solo No, la se división. estudia en psiquiatría, No, ni siquiera en psiquiatría, en psicología es... Bueno, señores, estamos ante una presentación pánica, como se puede ver. El dios Pan se ha encarnado esta vez en esta chica junguiana. Bueno, no voy a decir El arquetipo pánico, el ¿no? arquetipo colectivo, Sí. el ánima. Bueno, yo quería preguntarte qué te merece Jung y hasta qué punto la filosofía académica sigue tan anquilosada en ese miedo quizá todavía... Bueno, yo creo que viene muy al caso en lo que trabajas, en lo que estudias tú en tu libro. En esa recuperación o en esa vuelta a lo divino de alguna manera, a eso divino que ya no es la trascendencia, quizá porque nos cuesta mucho volver a esa trascendencia, pero sí a una divinidad más inmanente, o a una divinidad que necesariamente está ahí, quizá como una estructura psicológica, si lo quieres decir, pero bueno, en un mundo post-Nietzsche y post todo esto, yo creo que es hacia donde nos vamos encarando un poco, ese recuperar toda los dioses antiguos también, todo lo que, el simbolismo de todo eso, el arquetipo que puede acompañar a eso. Jung aparece en el libro, en el capítulo sobre Jordan Peterson, porque Jordan Peterson hace una mezcla muy singular entre psicología evolutiva y psicoanálisis junguiano. Y de hecho acuñó el neologismo de ego-junguianos para referirme a aquellos psicólogos, psiquiatras o psicoanalistas que buscan como fundamento de los arquetipos colectivos o metahistóricos una serie de disposiciones adaptativas que surgieron en el Paleolítico, en la prehistoria, y que se han mantenido hasta el presente. Pues lo masculino y lo femenino representan esto y lo otro, porque en el Paleolítico el Homo sapiens o el Neanderthalis o el Erectus pues se comportaban de esta forma o de otra. A mí esto me parece al fin y al cabo En realidad no creo que sea la teoría del arquetipo. No, claro, por eso lo llamo evo-junguianos, es decir, que es la visión... Es un reduccionismo, yo creo que eso ya desde Freud lo hace, ¿no? Ese reducir a Jung pero también... categorías tan básicas que por eso creo que se le ha hecho tan poco caso, porque se le ha simplificado mucho. A ver, en filosofía en general, no, en filosofía como en todo, la carrera está positivistamente reducida, es decir, que al final... existe interdisciplinariedad, que significa que hay una asignatura en filosofía que dan los psicólogos y hay una asignatura en psicología que dan los filósofos. Eso es la interdisciplinariedad, ¿no? Pero fíjate que interdisciplinariedad. Claro, entonces dependiendo del psicólogo, del psiquiatra que venga, pues será conductista o será humanista o tendrá la perspectiva que tenga, ¿no? Entonces... Pero por ejemplo, Freud sí que está muy estudiado en filosofía, porque este machaque con Freud, que se estudia Freud por todos lados, estructuralismo, postestructuralismo, todo el mundo... Pero con Jung pasa ahí algo. Hay como una especie de miedo todavía, como de reticencia, como que todavía esas cosas que pasan que no estamos igual preparados para decir. A mí me jode mucho el tema de Jordan Peterson porque reduce a Jung a unas categorías muy simples y muy básicas. Que por otro lado también lo lleva más a la gente, lo acerca más a la gente, pero también lo simplifica mucho. Entonces hay que redescubrir a Jung, creo, desde la filosofía. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? A mí me interesó bastante, por ejemplo, Jung, la relación con Joyce, por decirte algo que yo explicaba a Jung en clase, en la carrera de filosofía, pero en el asunto de la interpretación de los libros de Joyce y, bueno, como Jung hizo un diagnóstico para la hija esquizofrénica de Joyce. Y como Joyce rechazaba por completo lo que él consideraba que era un reduccionismo, de cuando decía incluso Jung que podía leerse el Ulises en cualquier sentido y que podía abrirse al azar y casi coger una página. Una neurosis era una histeria casi. Y yo en ese sentido sí que estoy un poco alejado, es decir, al final si tenemos que decir cuál es el psicoanalista que más influye en la filosofía contemporánea, no es tanto Freud como Lacan. A lo que vamos, es que... Pero Lacan es una continuidad de Freud. Sí y no, en el sentido de que al final la visión que se hace política de Lacan desde la izquierda lacaniana y en fin, toda la mezcla con la filosofía heideggeriana es lo que se ha terminado imponiendo y triunfando. Es lo que te podría decir. Todo el postestructuralismo. Sí. Es un tema que se reduce mucho a lo ideológico, quizá, ¿no? Sí, todo se puede reducir. Claro. ¿Alguna otra pregunta sobre Jung o sobre el Gran Pan? Se aceptan preguntas sobre el libro, no se preocupen.
Bueno, yo te quiero decir, me he leído el preludio que me ha encantado y de hecho no he seguido más porque me da miedo que no me vaya a gustar. Ella ha entendido pero antes la idea de mitad, la idea de hay que leer la mitad. Además, Hasta aquí. mucho en el preludio y demás. Me parece fascinante cómo tienes una capacidad para hablar de lo mismo durante tantas y tantas páginas y cómo vas hilando también con otros temas. Y yo creo que es un poco de formación profesional, porque estoy también con la tesis. Y quería preguntarte cómo se te ocurre, o sea, cómo vas hilando, porque nos hablas de pan, pero es tan grande y abarcas tanto que ¿cómo dijiste, bueno, hasta aquí, ¿no? Hay que ponerle un fin? ¿En qué momento decidiste? Me ha hablado del ajedrez, del Pues cuando Raúl me dice, si no me entregas el libro ahora, este libro no podrá salir nunca. ¿No? Es lo de Francis Bacon, que las obras o te las arrancan, también Valeria hablaba de cuando el editor o el marchante te arranca la obra, por si no tú mismo la destrozas a base de trabajarla, ¿no? La razón por la que estos libros, La derecha iliberal, de la biografía de Alberto Cardín, que en algún momento llegó a plantearse como parte de este libro, pero entonces hubiera ido hasta las 600 páginas o por ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No sé si nos libramos de aquella. Simplemente fue tirar del hilo, ¿no? Vas viendo que efectivamente, pues, Pan tiene que ver con Peter Pan, y luego el teatro pánico, y luego el ajedrez. Vas a la partida de ajedrez entre F. Babbage y Marcel Duchamp, te das cuenta que esa partida ha sido analizada por la biógrafa de F. Babbage como un encuentro entre una ninfa americana y el sátiro europeo, y ya empiezas a ver las conexiones entre, y ellos se va trazando, digamos que se va entrelazando la propia temática, y el corte pues lo produce, ya digo, las necesidades así biográficas y biológicas de, bueno, esto hay que terminarlo ya, y va teniendo ya una extensión excesiva. Inicialmente iba a ser un texto, como siempre, breve, pero bueno, esto me ha pasado muy a menudo, ¿no? En Memorias y Libros del 15M, la parte de memorias, que son 200 páginas, iba a ser inicialmente un prólogo de 15 páginas, nada más que contando algunas anécdotas del 15M, pero se fue de madre, y esa es la forma en la que yo tiendo a escribir por lo menos los textos todos, los de ensayo y los de narrativa, que siempre, pues eso, partiendo de una idea a veces muy simple, ella misma se va complejizando, y yo entiendo que eso es la dialéctica. La dialéctica es que la propia idea ya va en una evolución donde se va contradiciendo a sí misma y va obligando a plantear ese mismo debate o problema en niveles más elevados. Es una forma de diálogo en uno mismo, a través de la escritura, que en este texto aparece en varias ocasiones. Se juega a veces con esto de las conversaciones o con los diálogos paralelos. En fin, por ahí iría la cosa. Hay una organicidad ahí, ¿no? En esa manera de expandirte de un modo natural, es decir, sí, no voy buscando forzadamente esas conexiones. Yo creo que se nota en el libro que no hay, bueno, ahora llego hasta aquí, ahora cambio a esto, sino que, pues eso, ¿no? El sátiro, Duchamp, viene, o sea, hay una manera muy natural de ir enlazando. Da la sensación, ¿no?, de ir enlazando. Claro, también temas, sucedió, ¿no?, lo mismo con lo del aplauso, ¿no? Yo simplemente quería hacer un texto. Me pidieron un texto para una compilación, para un típico libro que salía, que los beneficios iban a donar a Dios sabe qué, habrá terminado todo en cocaína y prostitutas, como de costumbre, y de la editorial Planeta. Y entonces pues yo no quería escribir el típico texto, ni decadentista, apocalíptico, ni redentorista de vamos a salir de esta juntos. Entonces me apetecía un texto satírico, claro. Un género en el que yo me he movido mucho es esto de la sátira, por eso al final me he querido ir hasta el fondo de cuál es la figura satírica más importante en la historia de Occidente, que es el dios Pan. Y como, bueno, detrás de esa sátira pues siempre hay una violencia primigenia, que hay mucho elemento también de crítica feminista velada, o de por lo menos exposición de un machismo ancestral que va muriendo, o que ya lleva mucho tiempo amenazando con morir, pero que no termina de acabar, ¿no? Representado por el dios Pan. Y en fin, ese texto, igualmente el del aplauso que escribí en momento de pandemia, empecé con la intuición de hacer un texto satírico sobre lo que estaba sucediendo, y eso me llevó a PewDiePie, haciendo esto del aplauso y medio, y en fin, todo se va como engarzando, lo que entra, y lo que no entra, no entra. Es así de rajoyesco al final, la forma en la que yo tengo de escribir, sí. Cuidado que ahora Rajoy escribe, ¿eh? Sí, no, escribe Rajoy escribe, sí. Sí, que tenía una pregunta. Sí. Este libro
se complementa de alguna forma a Jantipa, porque era parte de una trilogía. Entonces yo te quiero preguntar por el tercero. Si No, claro, hay mucha gente que piensa, trailer. claro, el asunto es, hay gente que piensa que esta es la continuación, que sería muy divertido, ¿no? Que una trilogía fuera, un primero que es un diálogo de 100 páginas, un segundo que es una compilación de ensayos de 400, donde está el diario de la muerte de mi abuelo, yo, lo que dije allí delante de su féretro, y un montón de historias, y luego unas tablas de ajedrez ahí mal puestas, y luego la tercera parte que será, ¿no? Que lo siguiente que sea un performance ya de lo que toca, ¿no? La tercera parte ya es que se toca carne, el final feliz. No. Jantipa era la primera parte de una trilogía que se continuará con Perictioneo de la Libertad, es decir, esa trilogía es más ordenada, esa es la parte más, se quiere, apolínea. Aquí, digamos que vamos siguiendo una alternancia entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y tocaba ya libro dionisíaco, ¿no? Libros dionisíacos, este libro engarza, si se quiere, pues con Memorias y libros del 15M, que también es un libro en esa beta lúdica, dionisíaca, además que aquí se habla bastante de Mayo 68, también Mayo 68 aparece en la siguiente entrega de la trilogía, en Perictione, pero de una manera distinta. Aquí aparece Mayo 68 conectada con Arrabal. Porque, a lo que vamos, Arrabal y Jodorowsky, Topor, con el Teatro Pánico pretenden ir más allá del sectarismo de vanguardia. Ellos van a París y descubren que André Breton está como un papa excomulgando a los surrealistas, mandando a veces incluso a que le den paliza a cierto poeta porque ha hablado mal del surrealismo. Entonces quieren ir más allá de esa negatividad digamos reaccionaria, que se ha vuelto reaccionaria ya en los años 60, de la vanguardia en sus últimas etapas. Entonces buscan un movimiento, por eso primero lo quieren llamar grotesco, en referencia a los grutescos del Palacio Nerón que se descubre en el Renacimiento. De ahí viene grotesco, porque grotesco tiene que ver con la abundancia barroca de ornamentación, ¿no? Primero lo quieren llamar grotesco, finalmente llegan a Pánico, porque es un movimiento que lo pretende abarcar todo, que no quiere negar nada, que quiere asumir los desarrollos de la vanguardia y no se opone en principio a nada. ¿Bien? Que incluso incluye dentro de su seno lo que podría considerarse kitsch o amanerado, etcétera, ¿no? Y ellos, el teatro pánico efímero, no es exactamente el performance. De hecho, hay un par de pasajes donde comento una anécdota muy conocida de Arrabal. Arrabal cuenta, pero esto es un camelo como tantos, que en Mayo 68 se presentó en el Colegio de España en Francia, en París, y les dijo, bueno, vamos a montar aquí una asamblea, ¿no? Que están todas las facultades ocupadas por los estudiantes, ¿por qué no también en este colegio? Ahí había una serie de becarios, que como siempre, pues son muy peligrosos, es gente que te da la vuelta y ya te ha clavado 40 puñales. Entonces había unos becarios ahí, como de costumbre, los becarios predoctorales y postdoctorales, que, bueno, sí, la revolución, esto está muy bien, pero nosotros tenemos esta beca, y no vaya a ser que no la quiten, y tal. Entonces dice, mira, haced una cosa, ¿por qué no venís vosotros? ¿Por qué no venís con obreros y con estudiantes de París y nos ocupáis, ¿no? Entonces nos ocupáis vosotros y nosotros pues nos tenemos que entregarnos, pero nosotros nos sumamos siempre y cuando nos ocupéis. Entonces Arrabal se presentó al día siguiente y dijo, ya estáis ocupados. Dice, pero si vienes solo. Dice, sí, es que estáis ocupados por vosotros mismos. Entonces, claro, estuvo ahí como una especie de dictadorzuelo intentando que un montón de becarios con becas del franquismo, del Estado español, en ese momento encabezado por Franco, pues formara una asamblea. Iban a votar la primer acto de la asamblea iba a ser abolir la asamblea. Así que Arrabal pidió por favor ayuda desde el Odeón y desde la Sorbona, que fueran allí pues un buen nutrido número de estudiantes españoles o de obreros españoles para reforzar la asamblea, y entonces se impuso dictatorialmente sobre los becarios que no querían ocuparse a sí mismos, ¿no? Entonces, esto es esta visión dictatorial, en el fondo, de los actos pánicos efímeros, donde hay un texto, porque es un teatro muy textual, sí, se contrapone bastante al performance que empieza a emerger a partir de Mayo 68, ¿no? En Mayo 68 tuvo éxito porque precisamente lo primero que hizo la policía equivocadamente fue arrestar a los cabecillas. Al arrestar a los líderes y a los cabecillas, que eran los que estaban diciendo, por favor, no provoquéis a la policía, sed buenos, no le tiréis piedras, todos los que estaban por debajo y ya sin ningún tipo de dirección ni de guía, se volvieron locos y empezó todo, bueno, en fin, soñad, ¿cómo es esto, no? Sed realistas, desead lo imposible, este tipo de asuntos. Bueno, ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde tomamos el vino? Cerca.
¿Alguna Si no hay otra, yo querría hacer una. Bueno, como habéis estado comentando, El Gran Pan ha muerto es un libro híbrido en cuanto a los géneros, mezcla el diario, el proludio, no sé cuántos géneros cuánto grado de hibridación hay ahí, ¿no? Pero entran muchas cosas en juego. Y quería preguntarte por el horizonte de la escritura filosófica no académica, ¿no? Porque los últimos años tenemos libros de filosofía no académica como Frágiles de Remedios Zafra, donde pone en juego también el género epistolar, un libro que se construye como una acumulación de falsas cartas. Ahora Pueblo Preciado mete poemas en Disforia Mundi y hay también un alto grado de hibridación en todos estos textos de filosofía no académica, ¿no? ¿Cómo ves tú el horizonte de la escritura? O ya no sé si esto se empieza o sea, todo cae dentro de esta gran cosa que es la no ficción, que ya no sabemos ni distinguir qué géneros entran en juego, ¿no? Un poco, ¿cómo ves la entrada de hibridación en la filosofía? Muy bien, y no solo eso, sino que creo que nosotros somos los verdaderos académicos, en el sentido platónico del término. Cuando Agustín escribe su texto contra los académicos, contra los que quiere ir es contra los escépticos de la academia, que varias generaciones después de la muerte de Platón han llegado a la conclusión de que nada se sabe. Y que, claro, uno se enfrenta a los textos de Platón, se enfrenta a algo como pues la República o como el Banquete o como los textos en cualquiera de los diálogos de Platón y dice, bueno, ¿qué género es esto, no? Y ese es el padre de la academia, ¿no? Ese es el fundador de la academia. Ahí no entraba quien... Ahí, para entrar, había que saber matemáticas, ¿no? Cosa que no tenemos ni idea ninguno de los que estamos en la sala. Bueno, habrá alguno que sepa sumar, ¿no? Entonces, pero claro, no se decía lo que debía aprenderse, sí, allí. O sea, se presupone que, como, bueno, había que aprender matemática, lo que se aprendería allí seguiría siendo más matemáticas. Pero no tenemos ni idea realmente de lo que se aprendía allí y cómo eso luego se concretaba, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que hacer esto es... en fin, expulsar de la academia a los así llamados académicos, ¿no? Que en el fondo han convertido el género doxográfico y el género del tratado y del comentario en el género rey, cuando hay muchos más géneros literarios explorables y ya explorados en la antigüedad que dan más juego, así decirlo, para temáticas donde bueno, no cabe las afirmaciones taxativas a las que se prestan tanto los catedráticos, sino pues eso, la duda, la tentativa, el ensayo, y yo lo veo muy bien. Creo que casi todos los editores jóvenes y no tan jóvenes, vamos, los que estáis hoy fuertes, estáis apostando por este formato, y yo me gustaría que siguiera así, la verdad. Es lo único que podría decir. ¿Alguna intervención más? Sí. Cogiendo alguna de las ideas que habéis dicho en estas últimas preguntas, ¿cómo afrontarías tú la lectura de este libro comparándolo con ese otro tipo de libros más dogmáticos y más sistemáticos, y que es más fácil ver como el entramado que hay debajo? Porque en el mismo momento en el que de un tema se salta a otro y es tan difícil como seguir la pista de qué es lo común y qué es lo que da un sentido más genérico o más completo al libro, ¿cómo afrontarías un libro tan rizomático, tan que... Pues yo creo que se puede así abrir por la primera página y luego ir pasando todas hasta el final. Eso es un buen orden, ¿no? Pues debe ser como me lo leí yo. Yo me lo leí en completo desorden. Era por impulsos, ¿no? Decía, hoy me voy a leer lo de Madrid, mañana me voy a leer lo de Marine Le Pen. O sea, fui en absoluto desorden. Eso lo pensé porque como viene de ensayos previos o de partes previas totalmente aisladas, al tú haberlo juntado en un solo libro, tiene que haber, bueno, hay una conexión entre una cosa y otra, pero depende de cómo tú mismo lo leas, puedes hacer conexiones distintas. Entonces me parece que este tipo de libros generan mucha creatividad, dan mucho... Sí, claro, ustedes pueden recortar las páginas y luego hacer papiroflexia, eso es lo que se ha sugerido también, efectivamente. No es un papel que arda bien, pero bueno, también si la cosa en la guerra de Ucrania se pone fea, pues aquí hay 400 folios bien editados y demás, con lo cual, en fin, pueden también ser materia calórica. A la hora de... Es que, claro, no es simplemente una antología, no es simplemente una selección que dice, bueno, son textos que ya quedaron ahí y pum, y se reúnen y listo, ¿no? Sino que si uno ve los textos originales y cómo han quedado aquí, pues el de Jordan Peterson, por ejemplo, pues mejor tenía 15 páginas y aquí tiene 50. Hay muchos que la mayor parte de ellos, de manera obesa, pues han ido a más, pero hay algunos que a veces han quedado muy reducidos.
Y hay muchos cambios y muchos, sobre todo notas a pie de página, que lo que buscan es esa conexión entre los que vienen antes y los que vienen después. Y las secciones pueden parecer más o menos arbitrarias o gratuitas, pero no lo son, porque hay una sección inicial sobre la pandemia, hay una siguiente que es sobre cuestiones principalmente filosóficas, sobre la tradición filosófica en España, sobre el realismo postcontinental, sobre la cuestión de las generaciones, pues por el tema este de ser un joven filósofo o no serlo. Hay una parte política, que es la parte intermedia, y luego ya está la parte, digamos, final de la literatura y la geografía, ¿no? Pues cuáles son una serie de libros que me dieron como para hacer un comentario extenso sobre ellos y que tienen un cierto engarce más o menos, pues una temática primero, el debate entre las ciencias y las humanidades, luego la cuestión del engarce actual, porque el engarce actual entre las ciencias y las humanidades es que las ciencias ofrezcan el fundamento empírico para ciertos proyectos éticos o políticos. Entonces, por ese motivo, pongo en ese orden, primero, la reseña del libro Para la Tercera Cultura de Paco Fernández Buey. A continuación, el libro de Naomi Klein sobre el ecologismo, que es una forma, el movimiento ecologista es una forma de diálogo entre ciencia y humanidades. Y por último, hablo de toda la revisión histórica de la transición. Y de ahí directamente la revisión de la transición y la creación de un marco cultural en la democracia homologada, coronada monárquicamente actual, es donde se pasa a la dialéctica Madrid y Barcelona, que es una dialéctica específica a este periodo de la transición en adelante. O sea, el engarce, por eso te digo que la lectura en línea recta es lo más seguro. Es lo más seguro. Lo he hecho mal. Lo he hecho muy mal. Y encima lo he recomendado hacerlo mal. Pero también esa estructura que tiene en Espejo, que en otras ocasiones has hablado, también puede permitir, ¿no? A ver, sí, de ir de un lado para otro. Pero no solamente, la cuestión es que no solamente este libro, cualquier libro puede perfectamente, esa es la libertad también y la responsabilidad del lector. Bueno, allá tú como lo leas, efectivamente. Yo no me hago responsable de los efectos psicológicos que produzca la lectura desordenada de este libro. Si tuvieras 20 años, ¿te pondrías a leer tu libro o leerías otro? Pues no lo sé, la verdad, porque hace ya un par de años que no tengo 20. Entonces, sí. No, además, no, lo digo en serio, porque hay momentos, es decir, cuando uno tiene 20 años, cuando uno tiene 20 años no lea a sus contemporáneos, entonces cuando tenga 50 años ya no tendrá nada que leer. ¿No? Porque hay un momento de cierre categorial o generacional en el que uno pues va envejeciendo y por lo que sea, por alienación respecto al mundo, por la propia dinámica de envejecer, pues empiezas ya solamente a leer los de tu quinta o a los clásicos, ¿no? Entonces, yo cuando tenía 20 años sí que pues estaba muy encima, por ejemplo, de leerme todo Escotado, por ejemplo, o todo Remedios Zafra, o todo César Rendueles, o todo Vicente Luis Mora, o todo, en fin, autores que me sacaban a mí 10, 15 años, ¿no? Es decir, que me parece que es algo natural, esto sí que es interesante, ¿no? Me parece natural que uno tenga 20 años y quiera leerse de repente toda la obra de un autor de 30 años porque es el que justo es lo más parecido a un ejemplo a seguir o evitar, ¿no? Entonces, muchas veces, efectivamente, hay gente que tiene carreras malogradas intelectualmente hablando, filosófica o académicamente hablando, porque tiene arquetipos totalmente desacoplados, ¿no? Entonces, quiere ser un filósofo a la manera de Ortega y Gasset, sin entender cuáles son los que ya están actualizando el formato de Ortega y Gasset o de Unamuno al presente, ¿no? Entonces, existen arquetipos que casi junguianos, podríamos decir, en cada generación hay un filósofo o filósofa que se parece un poco a los de la antigüedad o los de la contemporaneidad reciente. Entonces, leer a estas figuras que no son tus estrictos coetáneos, sino que tienen unos años por arriba o por abajo, a mí me parece muy interesante. Yo, con 30 años, leo y a los autores, a veces de 20 y tantos años, muy joven, a veces casi de 19 años, que publica la Caja Books, porque aquí se publicó el libro de Elizabeth Duval, que presentamos en Madrid, después de Otrans, y a mí ese diálogo con los que están un poquito por arriba y un poquito por abajo, me parece fundamental para situarse en el mundo y para saber, cuando uno está ya en vías de consolidación, qué es lo que está pasando a día de hoy, o cuando uno está empezando, qué es lo que está pasando para, insisto, romper o para seguir la vía abierta. Por ahí iría la cosa. O sea que sí, tengan 20, 30, 40, 50 años, compren este libro. Bueno, yo creo que ya vamos a dejar la tortura y quien quiera le firmo lo que sea.